Bien, agradecemos a Dios por la oportunidad de estar acá reunido en el grupo, ¿verdad? En el grupo de Cícero, que representa tanto a la iglesia pues hispanoamericana y a la iglesia pues Camino a Cristo. Así que le agradecemos a Dios por este hogar, ¿verdad? Por brindarnos la oportunidad de a través de este hogar poder transmitir, ¿verdad? A cada uno de los medios sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar uno de los temas quizás más conflictivos o uno de los temas más conflictivos que la Biblia presenta y es sobre la muerte, ¿verdad? La muerte y la resurrección. Antes de comenzar con el estudio de este momento, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir pues la bendición de Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Señor, hay muchos pedidos de oración. María, Señor, está pidiendo por un familiar suyo. Este familiar está deseando que tú hagas un milagro en su vida. Por eso rogamos, Señor, que tu misericordia, tu paz, tu cuidado y tu sanidad pueda llegar hacia esa persona. También te rogamos, Señor, por nuestra querida hermana Heidi. La continuamos poniendo en tus manos para que tú permitas que su recuperación sea total. También te rogamos, Señor, por la familia de nuestra querida hermana Josefina, que ya está recuperada, Señor, del COVID-19, pero rogamos en tu humilde misericordia, Señor, que no tenga secuelas de esta enfermedad. Y así lo hacemos por cada una de las listas de oraciones que tenemos delante de ti, Padre. Te rogamos una bendición especial para este momento, para aquellos que van a conectarse, para aquellos que van a escuchar pues estos mensajes. Y permite, Señor, que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu quien nos guíe en el estudio de la misma. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La muerte y la resurrección. Sí, cuando hablamos de muerte, pues nos entristecemos, ¿verdad? Nuestros amigos, nuestros familiares, cuando van al descanso, pues sufrimos mucho. Tenemos gran preocupación aún por nuestra propia salud. Por eso todos andamos con mascarilla, ¿verdad? Pues cuidándonos por miedo a enfermar, pues ir al descanso. La pregunta es, y es la pregunta que vamos a responder durante el estudio de este momento. ¿Debe temer el que ama a Dios a la muerte? ¿Debe temer a aquellas personas que se relacionan día a día con Jesús, que tienen un encuentro personal con Jesús a la muerte? ¿Jesús temió a la muerte? ¿Los discípulos de Jesús temieron a la muerte? Vamos a estudiar un poquito acerca de esto. La inmortalidad o el estado o calidad de no estar sujeto a la muerte. Los traductores de la escritura usaron la palabra inmortalidad para traducir el término griego atanasia, sin muerte, ¿verdad? Que significa sin muerte o incorruptible. ¿Sí? ¿A cuánto nos gustaría ser incorruptible? ¿Verdad? Sí, que no envejecer, ¿verdad? Siempre estar bien hermoso, bien hermosa, que el pelo no se caiga, tener un buen pelo lacio, ¿verdad, Marta? ¿A cuánto nos gustaría, ¿verdad? Pero a medida que el tiempo va pasando, pues el ser humano comienza pues a perder pues habilidades en lo físico, también empieza a perder ciertas, empieza a envejecer, empieza a caer el pelo, ¿verdad? A unos se les agranda más la oreja, a otros les crece más la nariz como a su servidor, pero así va pasando, ¿verdad? Va pasando para cada ser humano. ¿Qué cosa es entonces la inmortalidad? La Biblia en 1 de Timoteo 1:17 nos dice, por tanto, el Rey de los siglos, y se los pongo en pantalla para que puedan ver, y por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. La Escritura revela que el eterno Dios, ¿qué cosa es? Inmortal. Es inmortal. Sí, cuando hablamos de inmortalidad, estamos diciendo de un ser que tiene vida por sí mismo, tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Tiene vida en sí mismo. Los términos relacionados con alma y espíritu, que muchas veces nos confunden en la Biblia,
se mencionan aproximadamente unas 1600 veces, pero nunca están asociados con la palabra inmortal o inmortalidad. Seguimos hacia adelante. Inmortalidad condicional. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando Dios creó al ser humano, los creó con una inmortalidad, pero condicional. Dios le dio a Adán y a Eva lo que le llamamos el libre albedrío. Ellos podían decidir vivir la vida eterna o llegar al descanso o morir, ¿verdad? O perder ese atributo que Dios le había dado. Su existencia continuaba dependiendo de una obediencia mediante el poder de Dios. De modo que la posición del orden de la inmortalidad era condicional. Es algo similar lo que hoy para nosotros como cristianos pues tenemos, la salvación. La salvación es bajo condición, aunque es un regalo de Dios, es un regalo de Jesús, nosotros tenemos el derecho de tomarla o dejarla, ¿verdad? O tomarla o dejarla. Lo primero que tenemos que ver y para poder entender por qué la muerte, podemos leer el verso que encontramos en Romanos 6:23. Dice la escritura, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, después de la transgresión del mandato de Dios, Adán y Eva descubrieron que la paga del pecado es en verdad, ¿qué cosa? La muerte. Sus acciones indicaron claramente que la inmortalidad prometida a condición de la obediencia se había perdido por medio del pecado. Ustedes imagínense por un momento la escena. Adán y Eva vivían en un lugar hermoso, donde los árboles no envejecían, donde los árboles no se marchitaban. Ahora entra el pecado al mundo y ellos ven cómo todo comienza a degradarse. Si cuánto dolor sintieron a Adán y Eva en su corazón, cuán grande fue el arrepentimiento que ellos tuvieron cuando se dieron cuenta de lo que había producido sencillamente el acto de desobedecer a Dios, ¿verdad? Cuán profundo había sido su dolor. Dios no dejó al hombre sin esperanza. El hombre perdió la oportunidad de vivir eternamente. Y aunque la gente nace siendo mortal, la Biblia los anima ¿a qué? A buscar la inmortalidad. Y es curioso, yo recuerdo cuando era pequeño que estudiábamos, hace poco de eso, ¿no? Que estudiábamos en la escuela, escuchaba muchas historias de personas buscando el río de la inmortalidad, el agua de la inmortalidad, el cierto lugar donde podemos encontrar la inmortalidad, ¿verdad? Pero realmente la inmortalidad podemos encontrarla en Jesús, ¿verdad? Porque Jesús dice la Biblia en Juan que es la verdad, es el camino y es la vida. Si yo vengo a Jesús, si yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, si yo vivo la vida de Jesús, yo voy nuevamente a recuperar lo que nuestros primeros padres pues perdieron en el Edén. Dice Romanos 6:23 lo siguiente. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es la muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna. Aunque el hombre, Tito, cayó en pecado, Dios le quiere regalar, le vuelve a ofrecer, Patricia, la oportunidad de tener vida y vida eterna a través de Cristo Jesús. ¿Cómo sería esa recepción, verdad? De la inmortalidad. Juan señala que recibimos el don de la vida eterna cuando aceptamos ¿a quién? A Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Cómo lo expresa Juan? Vamos a ver cómo Juan lo expresa. Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 al 13. Juan dice de la siguiente manera: y este es el testimonio
que Dios nos ha dado vida, y esta vida, ¿dónde está? En su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida la podemos encontrar, Claudia, en su Hijo. Esta vida, Adán, la podemos encontrar en su Hijo, Cristo Jesús. Celestino, es la vida que estamos ansiando, pues vivir en este mundo, la podemos encontrar libremente en Cristo Jesús. Dice el texto en el verso 12, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Amén o no amén. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por eso es muy importante que nos entreguemos a Jesús, que abramos nuestro corazón para que Jesús pueda morar en nuestra vida, pueda dirigir nuestros pasos, pueda guiar nuestras manos, pueda guiar nuestra mente hacia la salvación. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si quieres, van a tener vida eterna en el que cree en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre de quién, del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿vamos a creer? ¿Vamos a abrir nuestro corazón? ¿Vamos a permitir que Él more en nosotros? ¿Qué es la muerte entonces? Sí, a mí siempre me gusta ver la muerte primero desde el punto de vista de la vida. Porque ¿cómo voy a entender qué cosa es la muerte si primero no entiendo qué cosa es la vida? Si nosotros vamos al libro de Génesis, vamos al capítulo 2 y vamos al verso 7, dice, y Dios tomó del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios del polvo de la tierra? Dios, por decirlo de alguna manera, hizo un muñeco de barro, ¿verdad? Cogió polvo, cogió agua, hizo el barro, formó un muñeco allí de barro. Y dice la escritura, sigue diciendo el verso, y sopló, ¿qué cosa? En su nariz aliento de vida. Así que la unión de ese muñeco de barro que Dios creó, más el aliento de vida. ¿Qué cosa es aliento de vida? Sí, es algo que Dios posee. Recuerden, Él tiene vida ¿en qué? En sí mismo. Es algo que yo tengo y que yo no puedo compartir con nadie, que yo no puedo darle a nadie. Sí, yo puedo darle mi corazón a una persona, puedo darle un riñón a una persona, puedo darle quizás un pulmón a una persona, puedo darle mi hígado a una persona, pero yo no puedo hacer una persona de la nada. Yo no puedo coger un muñeco de barro y soplarle lo que Dios le sopló, ¿verdad? Sí, eso que Dios le dio al ser humano, eso es lo que tienen las plantas, es lo que tienen los animales. ¿Qué es lo que tienen las plantas? Tienen vida. ¿Qué es lo que tienen los animales? Tienen vida. Entonces, ese soplo de vida es algo que Dios tiene, que Dios posee, que compartió con el ser humano. Ahora, ese muñeco de barro, con eso que Dios le dio, que es vida, hizo al hombre, ¿qué cosa? Un ser viviente o un alma viviente, ¿verdad? Así que la composición de la vida que Dios compartió con nosotros, más el muñeco de barro, hace un ser humano vivo, ¿verdad? Entonces, se las voy a poner fácil. Antes del muñeco de barro, recibir la vida, ¿qué era? Muñeco de barro. Entonces, ¿qué es la muerte? A ver, piensen. Si el muñeco de barro era un muñeco de barro, la vida Dios la comparte y se hace una persona. ¿Qué es la muerte entonces? Es la pérdida de la vida. Vuelve a ser, ¿qué cosa? Muñeco de barro, como dice Manuel. Así que, ¿qué cosa es la muerte entonces? Es la pérdida de la vida. Cuando yo pierdo la vida, vuelvo a ser tierra, dice la Biblia. Polvo eres y polvo volverás, ¿verdad? Y al polvo volverás. La muerte, la Biblia la compara en el Salmo 146, 4.
el Salmo 146:4 dice que la muerte, que cuando nosotros morimos, ahí cesan nuestros pensamientos. La muerte en la Biblia se ve como un sueño. Yo no sé cuántos recuerdan la historia de Lázaro, cuando Jesús se demoró para ir a casa de María y Marta y Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando llegó, ¿qué había pasado con Lázaro? Lázaro había fallecido, llevaba 3 días ya muerto. Y cuando Jesús le dice a la hermana de Lázaro, Lázaro no ha muerto, él duerme. La hermana le dice, Señor, yo sé que él duerme hasta el día postrero. Sí, se estaba refiriendo a la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús viniera por segunda vez, que dice primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 16, que Jesús con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. A esa resurrección se estaba refiriendo la hermana de Lázaro. Pero Jesús le dice, no, él está dormido y yo voy a despertar. Y Jesús sencillamente dijo, Lázaro, sal fuera. Porque Jesús es Dios. Él tiene vida en sí mismo. Jesús volvió a compartir con Lázaro, ¿qué cosa? Lo que Lázaro había perdido. ¿Qué había perdido? Vida. Ese aliento de vida, ¿verdad? Vida. Y por eso Lázaro volvió a levantarse de la tumba y salió fuera, ¿verdad? Entonces, durante el sueño, los pensamientos conscientes que pasan, pues cesan, ¿verdad? Dice el texto bíblico. ¿Lo tienen aquí? No, se fue. Ay, se me va. No se quiere quedar. Ok, entonces se los digo. Dice Salmo 115, 17. Salmo 115, 17. No alaban los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Sí, hay muchas personas que creen que cuando las personas mueren, pues los buenos se van a vivir la gloria con Jesús. Sin embargo, el salmista dice claramente en el Salmo 115, verso 17, no alaban los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Eso lo podemos encontrar, como habíamos dicho, en el Salmo 115. Así que durante el sueño los seres humanos no alaban a Dios. Según Eclesiastés 9, dice que el sueño normal deja inactiva las emociones conscientes. Vamos a ver qué dice Eclesiastés. Eclesiastés 9, 5 y 6 al 10. Porque los que saben que han de morir, ¿qué cosa? Porque los que viven, disculpen, saben que han de morir. Pero ¿qué pasa con los muertos? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria, ¿dónde está puesta? En el olvido. También su amor, dice el verso 6, su odio, su envidia, ¿qué pasó con eso? Fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace, ¿dónde? Debajo del sol. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo. ¿Según qué cosa? Tus fuerzas. Porque al Seol o al sepulcro, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Se acabó. No más. ¿Verdad? No más. El libro de Juan también nos da otra perspectiva. El sueño anticipa un despertar. Juan 5, 28 y 29 nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a qué saldrán? A resurrección de condenación. Así que la persona que muere, ¿cómo queda su conciencia? Se acabó. Recuerden, ¿qué vuelve a hacer?
muñeco de barro. Cuando usted va dentro de dos, no saca en las zonas frías qué tiempo pasa el cuerpo humano para descomponerse. Pero en Cuba, de donde yo soy natural, usted lleva a un familiar suyo, a alguien que es enterrado, a los 2 años ya está completamente, quedan solamente los huesitos. Sí. ¿Dónde está la persona? Pues está ahí. Usted puede ir 10 años, 10, 12 años después y ahí va a encontrar los huesos de la persona hasta que eso llega a ser polvo. Como dice la Biblia, polvo eres y ¿qué? Y polvo pues volverás. La naturaleza de la muerte. Dice que el espíritu o el aliento de vida o la vida, ¿qué cosa? Pues vuelve a Dios. En la creación humana, la unión del polvo, que es el elemento de la tierra, y el aliento de vida produjeron ¿qué cosa? Un ser viviente o un alma viviente. Noten, ¿por qué yo comencé citándoles Génesis 2.7? Porque en Génesis 2.7 está la receta para crear al hombre. Sí, las mujeres viven entrando a YouTube para ver una receta para hacer dulce, para ver una receta para hacer, ¿verdad? Si usted quiere saber la receta para crear al hombre, pues vaya a Génesis 2.7. Ahí está. Barro y aliento de vida. No hay más en el ser humano. Esto descarta la creencia de que existe una entidad en el hombre o en el ser humano que no muere. Y esa entidad, cuando el cuerpo muere, pues va al cielo a vivir con Jesús en la eternidad. No funciona así. La Biblia dice que el cuerpo, ¿qué cosa? Quedó en la tierra. Y la vida, eso que es vida, pues es de Dios, se le pertenece a Dios. Regresa a Dios, ¿verdad? Así que la fórmula es polvo de la tierra más aliento de vida. ¿Qué cosa es? Un alma viviente o una persona viviente, ¿verdad? Un ser humano. La declaración de Salomón que el espíritu, si en el Antiguo Testamento el Ruach, vuelve a Dios, que lo dio, indica que lo que vuelve a Dios es simplemente el principio de vida que él impartió. Sí, no es una entidad, no es algo que piensa, no es algo que habla, no es algo que alaba, no es algo que siente. Sí, es vida. Las plantas tienen vida, ¿hablan? Pero tienen vida. No sé si entienden lo que les quiero decir. Tienen vida, viven. Si usted las corta, ¿qué pasa? Se le acaba la vida, se le va la vida. El ser humano, cuando es cortado, cuando pierde la vida, pues va al descanso, ¿verdad? Vuelve a Dios que lo dio, indica que lo que vuelve a Dios es simplemente el principio de vida que él impartió. No hay indicación de que el espíritu o el aliento sea una entidad consciente, separada del cuerpo. Esta idea de que existe algo más en el cuerpo humano que no muere, eso es lo que ha intentado introducir dentro del cristianismo el espiritismo. Y entonces ustedes ven que cuando una persona muere en cierta denominación, pues le hacen un novenario y después le hacen una misa para sacarlo del purgatorio y mandarlo pues para la gloria, para que el alma descanse en paz. Si usted va a las personas que creen en ídolos, a los santeros, ellos hacen también misas espiritistas muy similares para que ese santo se vaya de encima de la persona, se vaya de encima del familiar, se vaya de la casa, para que ese hogar o esa persona pueda avanzar en la vida. Sí, el espiritismo se ha introducido sabiamente para destruir en la iglesia, en el ser humano, la imagen de un Dios real. La imagen de un Dios real, la imagen de lo que realmente es vida y de lo que realmente es muerte. Es evidente que hay un poder sobrenatural ligado con el espiritismo. ¿Cuáles son las bases? El espiritismo se originó con la primera mentira de Satanás. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Miren qué le dijo. Génesis 3:4. Y yo puse hasta el verso 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué cosa?
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán ¿qué cosa? Pues abierto vuestros ojos, sabiendo el bien y qué. No, disculpen, me salté un pedacito acá. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y qué. Y el mal. Y el mal. Así que desde el Edén podemos encontrar la mentira. No moriréis. Y el ser humano a través de toda la historia ha intentado pues mantener esa mentira, ¿verdad? Mantener esa mentira. La Biblia habla y dice que los muertos, ¿qué cosa? Nada saben, que descansan inconscientes en la tumba. La Biblia también prohíbe firmemente cualquier intento de comunicarse con los muertos o el mundo espiritista. Miren qué dice Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntar a los encantadores, a los adivinos que susurran blando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si la persona que falleció perdió ¿qué cosa? La vida, ¿qué iba a responder la persona? Sin embargo, hay testimonios de personas que han estado en misas espiritistas y han escuchado la voz del familiar hablar, porque no podemos descartar que el enemigo tiene poder. Y el enemigo se las agencia para engañarnos y para hacernos creer que nuestro familiar todavía sigue vagando por ahí, por el limbo, ¿verdad? Sigue vagando. Hay muchas manifestaciones, La Biblia registra diversas actividades espiritistas, aún dentro de las iglesias. Desde los magos de Faraón y los magos astrólogos y adivinos de Nínive y Babilonia hasta las brujas y medios de Israel. Y los condena ¿a qué? Pues a todos. Miren qué dice Deuteronomio 18. No haya en ti 18, 10 al 12. No haya en ti quien haga qué cosa. Pasar a su hijo y a su hija ¿por dónde? Por el fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace qué cosa. Estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Si queremos nosotros ser desechados por Dios, pues no practiquemos en nuestras vidas estas abominaciones. El espiritismo es el engaño final de Satanás para la raza humana. Satanás se apresta para usar grandes señales y milagros en su esfuerzo final para engañar ¿a quién? Al mundo. Miren qué dice Apocalipsis. No se quiere quedar acá. Así que se los voy a leer. No sé qué pasa, no me quiere. Aquí está. Ok. La primera y la segunda muerte. En base a que las escrituras definen a que en qué consiste la segunda muerte, podemos concluir que la primera muerte es lo que toda persona, excepto los que son trasladados, experimentan como resultado de la transgresión.
¿qué sucederá entonces? ¿Qué sucederá en la segunda muerte? ¿Verdad? ¿Qué sucederá? Vamos a ver si aquí sí lo quiere tomar. Ok, perfecto. ¿Qué sucederá en la segunda muerte? Apocalipsis 20, 12 al 15. Usted puede buscar el texto bíblico. Apocalipsis 20, 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según qué cosa, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron, quiere decir, la muerte y el sepulcro fueron echados al lago de fuego. Sin no más. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de ¿qué? Al lago de fuego. Apocalipsis 28, 21, 8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, ¿qué cosa? Segunda. Así que tiene que cogernos a nosotros por susto lo que realmente va a pasar. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se está haciendo esto a través de las iglesias? Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar algunas... no me quiere salir esto, no sé por qué no me da para atrás. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16, y también el verso 16, se le voy a decir cuál más, y el capítulo 13, nosotros podemos encontrar qué cosa es lo que sucede, cómo las iglesias se están moviendo a través del espiritismo. Si nosotros vamos al capítulo 16, nosotros encontramos tres personajes, encontramos tres espíritus a manera de ¿qué? A manera de rana, ¿verdad? Sí, yo creo que esto es bien conocido dentro, dentro del mundo cristiano, dentro del mundo pues adventista. Y allí identificamos tres personajes. Identificamos al dragón que sabemos que quién es, la serpiente antigua, que se llama ¿qué cosa? Satanás. ¿Y qué es lo que propone él? El paganismo, ¿verdad? ¿Se moverá en nuestras iglesias el paganismo? ¿Se moverá en todas las iglesias protestantes el paganismo? ¿Se moverá en la iglesia católica el paganismo? El primer miembro de esta triple unión religiosa se identifica generalmente con el espiritismo o con el paganismo. Este último consiste principalmente en la adoración de espíritus maléficos, y por eso se le parece esencial al espiritismo moderno, tal como se practica en países cristianos. ¿Quién es la bestia? Pues es el papado. Eso lo hemos estudiado muchas veces. Lo vemos en Apocalipsis 13, ¿verdad? Allí haciendo su gran hegemonía. Cómo sale, ¿verdad? Del agua de grandes naciones y ejerce su poder para engañar y para destruir al pueblo de Dios. Y encontramos al falso profeta, ¿verdad? ¿Quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata. Sí, si es protestantismo y es apóstata, ¿qué está queriendo decir? Que aunque protestaron, aunque salieron de la iglesia católica, todavía continúan creyendo muchas de esas herejías, muchas de esas doctrinas, pues que ellos creían. Por eso, en la iglesia católica se cree que la persona cuando muere, pues va para la gloria y los malos se van para el infierno. Le pregunto a todos los hermanos de otras denominaciones que nos creen, no, que nos están escuchando, ¿no creen lo mismo? Los buenos van para la gloria y los malos se van para el infierno, ¿verdad? Y por último dice que representan la política que esta triple unión religiosa proclama al mundo.
evidentemente simbolizan o representan a este trío maléfico de poderes religiosos que juntos constituyen la gran Babilonia de los últimos días. La primera y la segunda muerte define en qué consiste la segunda muerte. Podemos concluir que la primera muerte es lo que toda persona, excepto los que son trasladados, experimentando como resultado la transgresión de Adán. Quiere decir, ¿qué es la primera muerte? ¿O qué es la muerte? Sí, muchas veces nosotros morimos, ¿por qué razón? Porque nos enfermamos, porque ya somos bien grandes, ¿no? O somos bien mayores de edad y nuestro cuerpo se debilita, ¿verdad? Y vamos al descanso. Pero la muerte de que estamos hablando, de la muerte segunda, es la muerte donde no hay ya más vida. Es la muerte final, ¿verdad? Es la muerte final. ¿Qué sucederá, verdad? ¿Qué sucederá con la segunda muerte? Vamos a ver qué nos dice, pues, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versos 12 al 15. Dice la escritura, y vi a los muertos, ¿qué cosa? Grandes y pequeños de pie, ¿dónde? Ante Dios. Y los libros, ¿qué cosa? Fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de ¿qué? De la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y fueron juzgados cada uno según ¿qué cosa? Según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. Pero los cobardes, dice el verso 21:8, y los incrédulos, y los abominables, y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué cosa? La muerte segunda. Ahora, ¿qué cosa es entonces la muerte segunda? La muerte segunda no es otra cosa que la destrucción del pecado, de la limpieza en la tierra de todo lo que es pecado y la renovación de nuestro nuevo mundo. Sí, cuando la muerte segunda ocurra, se eliminará el pecado de la tierra, ya la tierra no producirá espinos y cardos, sino que producirá como producía en el tiempo de Adán antes de haber pecado. Y nosotros y el pueblo de Dios va a ser redimido, va a ser limpiado de toda su falta, va a ser limpiado de todos sus pecados antes que esto suceda. Pero los impíos morirán eternamente y nunca más existirá el pecado en la tierra. Entonces, querido, ¿qué cosa es la resurrección? La resurrección es la restauración ¿de qué? De la vida, junto con la plenitud de su ser y su personalidad. Así que aquellos que murieron en Cristo, ¿qué van a pasar? Van a ser resucitados para vida y vida eterna. Serán redimidos por la sangre del Cordero. Serán transformados por Jesús. La resurrección de los muertos justos a la inmortalidad está íntimamente relacionada con la resurrección de Cristo, del Cristo resucitado, el que eventualmente levantará de los muertos ¿a quiénes? A aquellos que le sean fieles. Miren qué dice Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro, ¿qué cosa? Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que la resurrección de Cristo, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué hubiese pasado con nosotros? ¿Hubiésemos tenido derecho a la vida eterna? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Dice que si Cristo no hubiese resucitado, no habría razón para predicar el evangelio. Y después vamos a ver los textos bíblicos. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría perdón por nuestros pecados. Porque recuerden que Cristo tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría ningún propósito entonces creer en él. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no habría una resurrección
general de los muertos. Vamos a ver los versos en este momento. Primera de Corintios 15:12. Pero si se predica que Cristo, si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice el apóstol Pablo. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración que todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado ¿de qué? De los muertos. Primicia. Es el primero del resucitar de esa muerte. A los que durmieron, ¿verdad? Es hecho. Y el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Entonces, querido, la resurrección, ¿cómo va a ser? Cuando las personas resuciten van a ser espíritus. Miren lo que dice la Biblia sobre la resurrección. Filipenses 3, 18 al 11. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice el apóstol Pablo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante ¿a quién? A él. ¿Cómo resucitó Cristo? En carne, ¿verdad? Semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los vivos. Así que la confianza de Pablo era de que cuando él resucitara, él iba a resucitar de la misma manera que resucitó, ¿qué cosa? Cristo Jesús. Hechos 4:13 nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era para todos, y era sobre todos ellos. Así que hay dos resurrecciones, como habíamos dicho anteriormente. Hay una resurrección que es ¿para qué? Es para vida. Los que sean levantados en la primera resurrección son los que son benditos, son los santos que vivirán con Jesús. Ellos no experimentarán ¿qué cosa? La segunda muerte. Vamos a ver los versos. Vamos a ver los versos. Apocalipsis 26 y 14. Bienaventurado y santo el que tiene parte ¿dónde? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, quiere decir, no va a hacer ningún efecto sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo, ¿qué cosa? 1000 años. Así que ¿cuándo va a ser esta primera resurrección? Antes que los 1000 años sucedan. Si cuando Cristo venga por segunda vez, entonces se cumplirá primera de Tesalonicenses. Los muertos en él resucitan primero y son los justos vivos son transformados e irán con Cristo pues con 1000 años, por 1000 años. Dice el verso 14. Y la muerte y el Hades, ¿qué fueron? Fueron lanzados al lago de fuego. ¿Esta qué cosa es? La muerte segunda. Esa es la eliminación total del pecado. Esta resurrección para vida e inmortalidad se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo. Dice el verso bíblico. En Juan 5. No se quiere quedar. En Juan 5. Juan 5, 28 y 29. Vamos a leerlo pues textualmente. Juan 5, 28 y 29. Es muy importante que hayamos tomado nota de cada uno de estos versos
porque nos ayudan a tener una mejor comprensión, ¿verdad?, sobre cada uno de estos temas. Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. Dice la Escritura: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué va a pasar? Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección ¿de qué? De condenación. Entonces, la condenación, Cristo promete que el que venza, en Apocalipsis 2:11, no pasará, sí, no sufrirá la muerte segunda. Vamos a ver si el verso viene, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga, es la promesa a esta iglesia, lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño ¿de qué? De la segunda muerte. Queridos, concluimos en esta ocasión, preguntamos: ¿qué es la vida? Es la unión de ese cuerpo, de ese muñeco de barro que Dios creó, ¿con qué más? Con la vida que Él compartió con nosotros, con el soplo de vida que Él nos dio, ¿verdad? Eso compone y hace un ser viviente. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte no es otra cosa que la pérdida de eso que Dios compartió conmigo, la pérdida de la vida. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con los que mueren en Cristo? Cuando Cristo venga por segunda vez, oirán su voz y serán levantados en la primera resurrección. ¿Qué va a pasar con los que no mueren en Cristo? Resucitarán, pero en la segunda, en la segunda resurrección, pero para muerte eterna. Así que Dios permita que, sin importar donde nosotros nos encontremos, cuando Cristo venga, si estamos en pie, que seamos transformados para ir a vivir con Él la eternidad. Pero si estamos en los sepulcros, que escuchemos su voz, que nos levantemos, que seamos transformados y vivamos también con Jesús la eternidad. Les pedimos a todos de favor que acepten esta gran verdad bíblica. Hay esperanza en Jesús. Lo que Adán y Eva perdieron en el Edén, Jesús lo ganó en la cruz del Calvario a través de su muerte y su resurrección. Con su muerte, Jesús pagó nuestra deuda, y con su resurrección nos dio la oportunidad de tener vida eterna en abundancia con Él y por toda la eternidad. Dios nos bendiga a los que estamos acá presentes. Dios bendiga a los que nos están escuchando a través de este medio, y les pedimos que continuemos orando para que nuestra fe pueda continuar aumentando y que cada día podamos tener un encuentro personal con Jesús. Dios me los bendiga. Dios me los guarde.